¿Qué tal, chicos? Buenos días. Nos encontramos ya iniciando el día de hoy. Vamos a, vamos a hablar un poco sobre unas cuestiones que es importante que mencionemos con respecto a su próxima evaluación. Bueno, miren, tenemos, tenemos establecida em, la tercera evaluación, la fecha de la tercera evaluación, la tenemos del día 13 al 17 de julio. Esto significa que la próxima semana ya vamos a estar trabajando el tema de nuestro examen. Entonces, les pediría que el día martes, pues entonces realicemos el conteo de lo que se ha enviado, del trabajo final, y de la asistencia, ¿sí? De la asistencia para efecto de evaluar esta tercera evaluación, ¿sí? Entonces, del 13 al 17, del 13 al 17 de julio, vamos a iniciar entonces esta cuestión relativa a su evaluación. Entonces, no olviden que ayer, bueno, en el transcurso de las clases habíamos hecho los comentarios pertinentes sobre, ¿cómo se llama? Sobre eh, las tareas, sobre qué es lo que habría que investigar y también sobre el trabajo final. Espero que ya la mayoría ya lo tenga en desarrollo, en proceso de desarrollo. Y recuerden que el envío del trabajo final lo comentamos, lo establecimos, estuvimos de acuerdo que era del 11 al 12 de julio, del 11 al 12 de julio, porque evidentemente el día 13, del 13 al 17, es el periodo relativo a la tercera evaluación. Entonces tenemos que estar todos en esa misma línea, ¿sí? Para efecto ¿cómo se llama? De poder cumplir con los tiempos que la institución educativa nos está
solicitando. Entonces, para que tengan presente, repito, el 11 y 12 de julio son los días para que me entreguen los trabajos. Vamos a dejarlo como tentativo hasta las 12, no, hasta las 11 de la noche sería el tiempo límite para que me entreguen esos trabajos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues espero que... ¿Hay alguna duda con este punto de la evaluación? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profesor. No, todo está entonces claro. ¿Solamente el examen otra vez va a ser oral? Es la tercera evaluación. Probablemente sí les haga yo una pregunta, dos máximo, ¿no? Pero acuérdense, yo voy a respetar los estándares de puntaje, ¿no? Como tal. Aquí lo que me interesa es que todos entreguen sus investigaciones, sus trabajos en Academic, que no haya podido estar en clase, ya los videos están ahí en su plataforma de Academic para que repasen lo que se dijo y probablemente sí, las preguntas se hagan de estos 7 puntos porque no, realmente no nos va a dar tiempo de abarcar los otros 2 puntos restantes, los otros 3 que son 10, son 10 puntos, perdón, son 9 puntos. Entonces, pero lo vamos a agotar en la siguiente sesión, sin falta, lo vamos a agotar. O en su caso vamos a designar otra reunión, quizá un sábado, un dominguito así muy libre, nada más para efecto de que ustedes tengan su tema desarrollado, para que si están de acuerdo, pues lo agotemos un sábado, un domingo, y bueno, estemos a la sintonía de la planeación. Entonces, bueno, si no hay duda, entonces vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo de su temario, que está acorde al plan de estudios de la universidad. Entonces vamos a ver el día de hoy la clasificación de los servicios públicos municipales. Ya sabemos qué pasa con ellos, pero hay que ver cómo se clasifican. Vamos a ver la modalidad, es decir, los modos en que se prestan los servicios públicos municipales. Digamos que hoy vamos a agotar los puntos 6 y 7 para que, bueno, sobre esa información trabajemos la evaluación lo más objetivamente posible. Entonces, vamos a ver qué pasa con el tema de la clasificación de los servicios municipales, ¿sí? Pues bueno, ya hasta ahorita tenemos idea de qué pasa con los servicios públicos municipales, al menos cómo se explican, cómo se enuncian, cómo se enumeran en nuestra Constitución Política de México y en la ley orgánica, esta ley estatal, porque es una ley estatal, aunque es orgánica, es una ley estatal, esta ley estatal, ley orgánica municipal del Estado de México. Ahí vemos claramente cómo, cómo especifica, ya se me olvidó esto, ya, cómo evidentemente se enumeran los distintos servicios. Vimos que en la Constitución se presentan en el 115, fracción tercera, pero por ahí no se menciona otro servicio público que es de suma importancia, que es precisamente el de urbanismo y el de obra pública. Eso lo menciona nuestra Constitución Política mexicana en el mismo artículo 115, pero es la fracción, si no mal recuerdo, la fracción quinta. ¿Sí? Entonces, se especifican, se enuncian, no es limitativo, naturalmente. Sin embargo, bueno, pues ahí está en la Constitución. Y en la ley orgánica pudimos advertir en el artículo 125 de esa ley, vimos evidentemente cómo se especifican los servicios públicos, inclusive se amplían un poco más, y por ahí inclusive hicimos la comparativa de
lo que es cómo se especifica en la ley orgánica del estado de Hidalgo, ¿sí? Entonces vemos que también ahí hay otra forma de establecer eh, los diversos servicios públicos que se van a ir presentando y se tienen que ir incorporando en las legislaciones, ¿sí? En las legislaciones pertinentes, pues, para que se puedan aplicar. Bueno, entonces, pues ya lo vimos que dice la ley, que es algo muy importante, es una de nuestras principales fuentes del derecho, es decir, principales fuentes del conocimiento del derecho, la ley. Sin embargo, tenemos que, pues, explorar un poco sobre lo que dice la doctrina, en este caso la doctrina municipalista dominante, pues para saber cómo se razona en torno a los servicios públicos, cómo se clasifican, cómo se deben las modalidades de su prestación. Vamos a ver qué se menciona al respecto. Entonces, ya lo dijimos, la Constitución entonces expresa de manera clara la obligación que van a tener los gobiernos municipales, llámese ayuntamientos, esa obligación de dar respuesta, ¿sí?, a las necesidades más elementales, más apremiantes que pueda tener su población. Ese colectivo de habitantes que integran lo que se conoce como municipio. Entonces, a través de la atención de estos servicios, es decir, a través de la proveeduría de estos servicios, es como los gobiernos municipales pueden estar en condiciones de cumplir lo más efectiva y eficazmente posible con esta obligación que establece la Constitución en el apartado relativo a el municipio libre, es decir, en el 115, sin olvidar, evidentemente, que se establecen como servicios públicos municipales, pero tratándose del artículo 1, en este caso de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, artículo 1, párrafo tercero, pues implica para los gobiernos municipales el cumplir y hacer cumplir respetar, garantizar, promover, difundir lo que se conoce como derechos humanos. Entonces, los servicios públicos municipales, eh, pasándolos al crisol del artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces también tienen este otro aspecto, esta otra característica de entenderse no tan solo como servicios públicos de carácter municipal, sino como auténticos derechos humanos que tienen que ser garantizados mediante el cumplimiento específico, ¿sí?, que establece el artículo primero, párrafo tercero, a todas las autoridades que integran el Estado de México, y entre ellas, entonces, el gobierno municipal. Entonces, vemos que implican también un servicio público y por lo tanto, como derecho humano, quiere decir que las personas, los habitantes, el colectivo que integra un municipio, entonces se le tiene que garantizar, se le tiene que permitir el acceso real, efectivo, a disfrutar de y a ejercer de el derecho a recibir servicios públicos de calidad, ¿sí? Esto debe de quedar muy claro. Servicios públicos de calidad. Es un derecho, pues, que tiene todo colectivo que integra un municipio. Evidentemente, es un derecho acceder a los servicios públicos, pero de forma que los lleve a un ejercicio de calidad, ¿sí? Es decir, calidad implica, este calificativo calidad implica que las autoridades municipales evidentemente tienen que cumplir con su obligación específica, sin pretextar, ¿sí?,
sin inventar justificación alguna que los exima y que los libere del cumplimiento de esta obligación específica que establece la Constitución en su artículo primero, párrafo tercero, que es cumplir con la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos a la luz de los principios de interdependencia, indivisibilidad, progresividad y universalidad. Entonces, es un estándar muy exigente que tienen entonces los ayuntamientos para entonces hacer que estos servicios lleguen de manera específica, de manera concreta a cada uno de los habitantes de un colectivo que conforman un municipio. Entonces, los municipios, eh, cabe decir que en caso de que se les dificulte verdaderamente cumplir con su obligación constitucional establecida en el párrafo tercero, artículo primero, y en el 115, fracción tercera de ambos artículos de la Constitución Federal de México, bueno, tienen la posibilidad de entablar, de trabar relaciones intermunicipales con otros municipios vecinos o con otros municipios de otros estados eh, eh, vecinos que puedan auxiliarlos, en su caso, con el instrumento, con la industria, con la maquinaria, con la infraestructura, para que ese servicio público al que están obligados a satisfacer pueda llegar a la población, pueda llegar con las personas. Eh, Sin contar, bueno, esta otra posibilidad que lo habíamos comentado, que era eh, concesionar a terceros que puedan tener la capacidad de hacer llegar este servicio a la generalidad del colectivo municipal. Bueno, pues salvo esa excepción, los gobiernos municipales pueden trabar relaciones intermunicipales precisamente con otros municipios, ¿sí? Pero tienen que ser relaciones que establezcan acuerdos debidamente clausulados, ¿sí? Y sujetos a las disposiciones de ley para efecto de que se puedan entonces coordinar y se puedan asociar efectivamente para que la prestación de estos servicios municipales lleguen de forma efectiva, ¿sí? Entonces, deben, como municipalistas, tomar en cuenta, de acuerdo a la doctrina dominante del derecho municipal mexicano, deben ustedes tomar en cuenta que todo va a depender, es decir, todo me refiero a la eficacia y a la efectividad de hacer que estos servicios públicos se provean de esa forma, va a depender del tipo de municipio en el que ustedes se encuentren o en el tipo de municipio que ustedes estén asesorando o en el tipo de municipio en el que ustedes estén administrando o en su caso formando parte del gobierno de un municipio. Todo va a depender de eso, de ese tipo de municipio, es decir, si es urbano, si es metropolitano, si es semirural o rural. Todo va a depender de esa calidad que tenga ese municipio para establecer el estándar de la prestación de los servicios municipales. Es decir, qué tanta capacidad entonces tendrían para recibir esos servicios o para, tratándose de que las autoridades les provean de ese servicio, o qué tanta capacidad ustedes van a tener para proveer de ese servicio a los integrantes de su ayuntamiento, de su municipio. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. De ahí, de los recursos también que tengan, bueno, pues eso también va a ser un factor sumamente importante, contar con los recursos, con la capacidad hacendaria necesaria que les permita entonces obtener recursos económicos y entonces poder cumplir con su obligación específica marcada en
los artículos 1, párrafo tercero y 115, fracción tercera y fracción quinta de la Constitución Federal de México. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. También, pues, qué tanta capacidad de negociación tenga su ayuntamiento, qué tanta capacidad de negociación tenga su ayuntamiento para invitar y hacer que acepten otros ayuntamientos convenios intermunicipales para que se pueda trabajar de manera conjunta y cumplir con uno de los tantos objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, que es precisamente proveer de los servicios municipales. Entonces, esto es muy importante que se tenga en cuenta, es muy importante también, pues ustedes deben de saber que sus municipios deben de especificar de manera clara en su plan de desarrollo municipal qué servicios públicos van a ser los que nunca deben de dejarse de garantizar, de proveerse, y qué otros servicios públicos puedan ser su prestación intermitente, ¿sí? O que no sea tan permanente, o en su caso, qué otros servicios van a ser susceptibles, salvo el de la seguridad pública, qué otros servicios van a ser susceptibles de concesionarse, ¿sí? Para terceros, y de ahí se puede entonces tratar de cumplir con esta cuestión que establece nuestra Constitución, esta obligación. Entonces, fíjense, para poder profundizar un poco más sobre lo que se debe de entender por servicio público, hay muchos conceptos, hay muchas ideas que se han dejado establecidas por juristas notables de México, como es el caso de Gabino Fraga, un jurista administrativista, es decir, dedicado a la rama del derecho administrativo, y él dice que, bueno, pues realmente el servicio público implica una parte de todo lo que hace un Estado, es decir, es una de las tantas actividades que tiene que llevar a cabo el Estado. Y en términos constitucionales sabemos que el Estado es igual una idea que conforma tres aspectos: gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. Entonces, esos tres gobiernos que conforman al Estado mexicano, evidentemente ellos, al prestar servicios públicos, están haciendo una de las tantas tareas que tienen que realizar durante el periodo constitucional por el cual fueron electos, 6 años, tratándose de, en el caso particular del Poder Ejecutivo Federal, 6 años, tratándose del Poder Ejecutivo Estatal, 5 años, y tratándose del Poder Ejecutivo Municipal, 3 años. Entonces, durante ese tiempo, evidentemente, tienen que poder prestar de manera efectiva el servicio público. Y entonces el servicio público, como actividad, como una de las tantas actividades que tiene que realizar el Estado, ¿sí? Evidentemente se crea o es diseñada esa actividad. El Estado diseña servicios públicos, explora la conformación o la posible conformación de servicios públicos, ¿sí? Lo hace con el objetivo, entonces, digamos que el principal objetivo, que es satisfacer las necesidades colectivas. Entonces, de acuerdo a esta concepción de Gabino Fraga, este notable jurista mexicano ya extinto, en sus obras dejó escrito
que entonces una actividad, en este caso un servicio público, es una de las tantas actividades que desarrolla el Estado, ¿sí? Llámese poder municipal, poder estatal o poder federal, ¿sí? Gobierno municipal, gobierno estatal o gobierno federal, ¿sí? Y va a tener como principal objetivo, uno de los principales, si no es que el principal, que es satisfacer necesidades colectivas. Y ese es el propósito fundamental de esta tarea, de esta, de esta tarea de las tantas que realiza el Estado. Este es el propósito fundamental de poder llevar a cabo la prestación de los servicios municipales. De eso trata esta calidad de servidor público. El servidor público es el que sirve al público. El servidor público es el que a través de su actividad, a través de su función, sirve, ¿sí? Auxilia, ¿sí? Provee, contribuye, construye, ¿sí? Diseña, edifica servicios, ¿sí? Para que los demás puedan tener entonces eh, posibilidad de satisfacer sus necesidades y sobre todo que puedan llegar a alcanzar momentos o grados de felicidad. Eso es lo más importante, eso es lo más fundamental de este acercamiento a la idea de lo que es servicio público. En el caso particular de otro jurista muy notable, que también fue en sus tiempos, fue maestro de presidentes de la República, ¿sí? Cuando ellos cursaban su licenciatura, inclusive fue asesor también de presidentes de la República, don Andrés Serra Rojas. Bueno, este notable jurista mexicano, don Andrés Serra Rojas, dejó establecido, evidentemente, ¿sí? En sus libros que también escribió sobre derecho administrativo, dejó dicho que el servicio público entonces es aparte algo técnico, ¿sí? Aquí ya se enriquece el concepto de don Gabriel Fraga, que al decir que es una de las tantas actividades que realiza el Estado. Bueno, desde la perspectiva de don Andrés Serra Rojas, quiere decir entonces que el servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta, creada para asegurar sin fines de lucro la satisfacción de la necesidad colectiva o del interés general, sujeta al régimen de derecho público. Entonces, esto significa que entonces el servicio público es una actividad técnica, directa e indirecta, diseñada para satisfacer, evidentemente, las necesidades del colectivo, pero sujeta a el régimen de derecho, es decir, sujeta a las leyes, aquí en este caso acotando la idea de derecho, sujeta a las leyes pertinentes, que le van a dar entonces sentido, le van a fijar puntos de partida y puntos límite a la actividad llamada servicio público. Entonces vemos claramente aquí como don Andrés Serra Rojas establece que es una actividad que tiene que ser técnica y que tiene que estar unida al sistema de derecho. Bueno, pues vemos claramente cómo este otro concepto es interesante, este otro concepto es muy importante. También hay otra aportación de otro notable jurista mexicano administrativista,
que, que es don Miguel Acosta Romero. Don Miguel Acosta Romero también en su derecho, en su teoría general del derecho, establece, en esta obra, Teoría General del Derecho, establece que el servicio público, además de ser una actividad técnica, ¿sí? El servicio público es una actividad que puede ser prestada por el Estado o bien puede ser prestada a través de un particular mediante lo que se conoce como la concesión. Ya lo habíamos comentado cuando analizamos la ley orgánica municipal del Estado de México. Habíamos dicho que cuando se llega a esta parte, es decir, la autoridad municipal llega a esta parte, pues evidentemente tiene que sujetarse a un procedimiento, eh, a una convocatoria en donde existan evidentemente cláusulas, donde se especifique por qué, donde se especifique y se justifique el por qué no puede dar ese servicio público, quiénes son los que pueden acceder a la concesión, por cuánto tiempo, ¿sí? Se tiene que fijar la garantía a los terceros. En caso de prórroga, se hace la mención que se le solicita entonces a la legislatura local, a los diputados, que procedan al análisis de la prórroga, ¿sí? Para que se extienda el tiempo. Y las causas de terminación de la concesión, ¿sí? Esto es algo muy importante, las causas de terminación de la concesión. Y obviamente tiene que contener, en el caso de que se pierda por responsabilidad del tercero la concesión, bueno, cómo se puede dar pie a para municipalizar nuevamente ese servicio público concesionado y seguir otra vez con el procedimiento de convocatoria y así sucesivamente. Entonces, ya vimos que salvo esas cuestiones. Entonces, realmente, ¿con qué nos podemos quedar? De acuerdo a la doctrina dominante. Que el servicio público, entonces, verlo no solamente como un trabajo, no solamente como una actividad específica que desempeñan o que realizan los servidores públicos, en términos generales, que integran un ayuntamiento, los de elección popular, los de elección directa y los de los sindicados, ¿sí? Independientemente a qué sector se pertenezca, como servidor público, entonces se puede entender que realizan no solamente tareas, no solamente trabajos, no solamente funciones, no solamente servicios, sino que realizan actividades técnicas. Es ahí donde entonces se parte de la idea de que mientras más profesionalizados, mientras más preparados se encuentren los servidores públicos, van a poder tener mayor facilidad en el manejo de la actividad técnica que requiera conocimientos precisos, conocimientos técnicos, si, digamos que hasta científicos, exactos, para poder aplicarlos a los problemas y intentar entonces resolverlos. O no intentar, sino realmente resolverlos o establecer los cimientos para su resolución. ¿Sí? Entonces es un conocimiento técnico, es una actividad técnica que está a cargo de ellos, de los que integran el poder público municipal. Entonces, como concepto que nosotros podemos destacar al analizar estas tres ideas de estos juristas mexicanos notables. Entonces, el servicio público podemos entender entonces como una actividad técnica especializada. ¿Por qué técnica? Porque se necesitan conocimientos específicos, concretos, precisos. Especializada, bueno, quienes lo aplican tienen que estar profesionalizados, es decir, tienen que contar con grados de estudio. Mientras más altos sean los grados de estudio, quizá es mayor la posibilidad de mejores resoluciones, mejores respuestas. Punto, y sin perder de vista,
que al lado de esto siempre debe de haber sentido común, siempre debe de haber sentido de la realidad, aunque no se tenga quizá en el momento la especialización, ¿sí? Pero sin embargo, se tiene que contar con esta, se tiene que ver como una actividad técnica especializada que se realiza en el campo de trabajo, que se desarrolla, se implementa en el campo de trabajo de manera permanente, ya sea de manera regular, de manera intermitente, uniforme o continua, ¿sí? A cargo, obviamente, de quienes integran un ayuntamiento, y el efecto entonces inmediato es, dada su aplicación, el efecto inmediato es satisfacer necesidades, ¿sí? Muchas necesidades que se tienen que ir aumentando. Entonces, la principal función del servicio público municipal es entonces buscar asegurar la convivencia social de manera pacífica, de manera ordenada, de manera progresista, ¿sí? Dentro del municipio. Ese es el fin último del servicio público. Buscar la convivencia social armónica, pacífica, progresista en su interior. Es decir, que todo eso se desarrolla al interior del municipio, ¿sí? Y mientras más satisfechos estén los pobladores, o la ciudadanía, o las personas, o el colectivo municipal, mayores posibilidades tienen de que esos servidores públicos puedan seguir optando por la carrera municipal o puedan aspirar a otros escaños, a otros niveles de gobierno, ¿sí? Entonces, esa es una de sus principales funciones, hacerlo de manera eficaz. Entonces, se busca satisfacer necesidades colectivas a través de la prestación, explotación, reglamentación, funcionamiento y conservación de los servicios públicos municipales, independientemente del tipo de municipio al que nos encontremos, ¿sí? Bueno, pues entonces, eso es, digamos, lo que significa los servicios públicos, estas aproximaciones técnicas, que, bueno, pues está a punto de terminar este tiempo. Vamos a reconectarnos con el mismo ID, con la misma contraseña, y nos vemos enseguida.